Los años 60, una revolución en la cultura. Un libro que bien vale una misa, se podría decir, aunque en términos de los 60 no sé si sería la definición más adecuada. Pero para la presentación de este libro contamos la suerte de tener unas personas muy conocedores o conocedoras de la realidad colombiana, como son en primer lugar el embajador de Colombia, Fernando Carrillo, Yago Pico de Coania, que no solamente fue embajador de España en Colombia, sino que fue casi todo en la carrera diplomática española vinculada con América Latina, y Guillermo Fernández de Soto, actualmente destinado en Madrid al frente de la Oficina Europea de CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, que es la manera en la cual me dijo Guillermo que tengo que decir el nombre de la institución. Por supuesto, contamos con el autor del libro, Álvaro Tirado Mejía, y yo, que soy Carlos Malamud. Bien, sin más dilación, para agilizar este acto, le doy la palabra al embajador de Colombia, Fernando Carrillo. Muchas gracias, querido Carlos. Muy buenas tardes a todos. Es un gran privilegio estar con ustedes aquí para esta ocasión tan especial, para la embajada y a mí particularmente, ya sin la investidura de funcionario público diplomático, poder comentar este libro, pues es un honor de verdad, por lo que representa Álvaro Tirado, la forma como ha introducido claramente una visión distinta del manejo de la historia en Colombia, y esto es un aporte a lo que es la comprensión de la realidad nacional indiscutible. Yo pensaba cuál es un poco el denominador común de todo esto, y llegué a la conclusión que tal vez, analizando todas esas piezas del rompecabezas que él trata de poner juntas a lo largo del libro, si hay un concepto que emerge necesariamente de los 60s, es el concepto de la igualdad. Y si ustedes me permiten, en mis comentarios, que serán máximo 10 minutos, creo que eso es lo que tenemos, ¿no, Carlos? Sí, señor. Voy a girar un poco alrededor de eso, porque me parece que para quienes nacimos en esa década, que es mi caso, para quienes adquirimos el uso de razón a finales de esa década y el uso de razón política un poco posterior, ya en los 70s, las reflexiones que hace Álvaro Tirado en relación con el papel que jugó Colombia en las relaciones internacionales, a la cual no me voy a referir porque tengo aquí expertos en esa materia, el ex canciller Fernando de Soto, Yago Pico de Coania, por supuesto Carlos Malamud, y pues ni hablar del autor, marcan necesariamente la necesidad de ver cuáles son como los elementos que son esenciales y comunes a todos los capítulos del libro. Y yo creo que él arranca adecuadamente, y me parece a mí que es la interpretación adecuada, porque al fin y al cabo la columna vertebral del libro es la cultura. Cuando uno piensa, para hablar de dos fenómenos que él menciona en el libro, que son la combinación de la Revolución de Mayo del 68 con la Revolución de los Derechos Civiles en Estados Unidos, digamos que ninguno de los dos produjo, como él al final del libro lo reconoce, un resultado político específico. Produjo sí un resultado cultural, algo que él lo trae además interpretado en función de lo que él denominó la contracultura, o dentro de la doctrina tradicional se conoce así como la contracultura, y eso es importante tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo las repercusiones políticas de la década de los 60s no se ven necesariamente claras sino unas décadas después. Eso en el caso particular de la interpretación de lo que sucedió en los 60s en Colombia con los movimientos estudiantiles, por ejemplo, las facultades de sociología, que él lo desarrolla muy bien y que terminan concretamente para hablar del gran problema de Colombia en este momento que estamos tratando de solucionar, que es el problema del conflicto armado, que aparece en las FARC en 1964, el Ejército de Liberación Nacional en 1968, el EPL en 1968 también, y el M-19 en 1970. Esos son resultados que no fueron necesariamente el producto de esa revolución cultural, como él lo trata de demostrar en el libro, y creo que lo consigue muy adecuadamente. Entonces pienso que si el gran aporte del libro es un aporte cultural, es exactamente lo que es adecuado, como lo hicieron todos los exégetas de la Revolución de Mayo del 68, al concluir que lo que pasa finalmente en París es una revolución cultural y nada más que una revolución cultural.
pensando además en lo que es después la aparición de Gaulle en el escenario político francés y todo lo que viene de ahí en adelante para Francia. Muchos decían incluso que la victoria de Cohn-Bendit solo se va a dar mucho más adelante cuando llega al Parlamento Europeo, varias décadas después, en el marco pues de la Unión Europea. De tal manera que si ese es el punto de partida, las reflexiones políticas como económicos y sociales, que son como la tentación primera al tratar de digerir el libro, nos lleva necesariamente a caminos un poco diferentes. Nosotros pensábamos, porque precisamente con el doctor Néstor Humberto Martínez en el Banco Interamericano de Desarrollo a comienzos de los 90s, hicimos una gran primera lectura de lo que eran los fenómenos de democratización en América Latina, de por qué había que reformar los sistemas de justicia, por qué el Estado de Derecho era importante en América Latina. Todo eso se dio simplemente porque en los 60s América Latina estaba sumida en cualquier otra cosa diferente a la democracia, en la mayoría de nuestros países. Y el regreso a la democracia se viene a dar mucho más adelante, a finales de los 70s, comienzos de los 80s, con lo cual la reflexión política sobre la democracia era una reflexión menor, era una reflexión contingente de alguna manera, y lo que sí aparece con mucha fuerza, que creo que el doctor Tirado lo menciona en el libro, es con lo que él denomina la profesionalización de la ciencia económica, que en el caso particular de la historia de Colombia es precisamente el gobierno de Carlos Lleras Restrepo de 1966 a 1970, cuando surgen de alguna manera las grandes concepciones de la economía y son de alguna manera los tecnócratas y los que comienzan a saber de economía profesionalizada esa ciencia y no únicamente abogados dedicados al estudio de las ciencias económicas los que determinan las orientaciones económicas de los estados. Eso sumado a toda la reflexión de la CEPAL, que nos lleva un poco a la premisa mayor que acabo de señalar, es decir, que es la igualdad o es mejor la desigualdad, que es como la falla sísmica del sistema político latinoamericano, la que constituye al fin y al cabo como el denominador común de todo este libro, porque de alguna manera las reflexiones culturales de los 60 se explican alrededor, por ejemplo, del papel de la mujer, que creo yo que lo destaca muy bien como uno de los elementos trascendentales de la década de los 60. Es la ascensión de la mujer, por ejemplo, el ejercicio del derecho al sufragio, que es efectivo como tal, y el derecho de la mujer y la concepción de género surge evidentemente en esta década, marcando una pauta de igualdad o contra la desigualdad que es fundamental. En el caso de Colombia, ustedes lo saben, se vivió, era prácticamente la primera, casi la segunda década del Frente Nacional. Ese fue uno de los grandes argumentos del M-19 para crear el movimiento en abril de 1970, después de lo que sucedió en el proceso electoral de ese año, que el sistema político estaba cerrado y que era necesario buscar otras opciones, de nuevo tratando de mantenerse en el sentido de que aquí hay una desigualdad de carácter político. Y entonces, digamos que esas dos variables, la política por un lado, que estaba lejos de la democracia, y la economía, que se estaba solidificando alrededor de toda la reflexión económica de la CEPAL, que como muy bien lo cita en el libro el doctor Tirado, un poco fue al comienzo visto con muy malos ojos desde los Estados Unidos, porque eran esa especie de izquierdistas, keynesianos, que buscaron siempre a través de las políticas económicas como incidir en el comportamiento del Estado, pero que finalmente incorporan esa doctrina cepalina a la Alianza para el Progreso, y viene, entre otras cosas, la creación, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, viene la cristalización de la Unión Panamericana, viene un elemento además que une aquí a dos personajes de la mesa muy estrechamente, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque tanto Guillermo como el doctor Tirado fueron parte de ese sistema, y que constituye la cara más importante del sistema interamericano hasta el día de hoy, que ha sido precisamente la promoción y la defensa de los derechos fundamentales, el Pacto de San José de Costa Rica, alrededor de una visión de derechos hacia el desarrollo, que es lo que comienza a consolidarse a partir de ese momento. Me parece que esos elementos, un poco del divorcio entre la democratización de América Latina, como lo quisiéramos llamar, y en el caso particular de Colombia, con todas, digamos, las disfuncionalidades que posteriormente se le van a achacar al Frente Nacional, pero que ha sido un pacto que al fin y al cabo había tenido unas connotaciones que todas eran positivas, sumadas a toda esta reflexión económica, marcan como una línea divergente, pero terminan encontrándose mucho más adelante. Y se encuentran precisamente por el interés, creo yo, que ya se viene a dar en el momento en que América Latina le
cruza la esquina y comienza el proceso de democratización. En el caso de los 60, creo el doctor Tirado lo menciona con mucha claridad, los gobiernos de esa década arrancan del progresismo del gobierno del presidente Lleras Camargo con la famosa ley 135 del 61, que fue una ley de tierras, todavía el problema más acuciante que tiene la realidad colombiana, una especie de frenazo que se da en el gobierno siguiente y después de nuevo toda la profesionalización, como él lo menciona, de la reflexión económica, de la planificación, de la institucionalidad para la estabilidad macroeconómica, que ha sido además, creo yo, una de las notas esenciales del comportamiento de Colombia durante los últimos 40 o 50 años y que es por supuesto una de nuestras grandes fortalezas institucionales, que fue el resultado además de misiones internacionales del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de grandes profesores que se dedicaron a analizar el gasto público, el empleo, en fin, tantas cosas que eran de tecnocracia, pero que marcaron ese altísimo grado de profesionalismo. Como ustedes ven, son comentarios desilvanados que solo llevan a una gran conclusión y con esto termino. Yo creo que lo que comienza a cocinarse en los 60s en Colombia, como resultado de esa búsqueda un poco obsesiva por buscar, por la igualdad, es precisamente una concepción del desarrollo que tenga que ver más con una noción de derechos, con una expansión de libertades que aparece evidente por lo que estamos diciendo. A nivel regional se dan por primera vez estas instancias de defensa de los derechos fundamentales. En el caso particular, por ejemplo, de la gran reforma constitucional de Colombia en los años 60, que fue la reforma del presidente Lleras de 1968, se marca la pauta de la descentralización, es decir, la necesidad de que el Estado llegue a las regiones más alejadas del centro y de las capitales, otro de los temas que está todavía con una gran vigencia en Colombia, porque hablar de la paz hoy en día es hablar de la paz territorial, del trabajo en las regiones, y que esa pauta se marca necesariamente en el año 68 como resultado además de una desigualdad de carácter regional que se daba en ese momento en Colombia. En conclusión, todo ese argumento de la lucha contra la desigualdad que germina en los 60s y que puede llevar indiscutiblemente en una interpretación a que por cuenta de eso, independientemente de lo que pasó en Marquetalia, eso llevó a la creación de la guerrilla, eso llevó a la creación de unas doctrinas económicas específicas, eso llevó a demostrar que era imposible seguir sosteniendo una democracia que no luchara por los derechos de la gente. Creo yo, ese sería un denominador común y desde ese punto de vista el aporte del libro, creo yo, a la historia de Colombia específicamente y al papel que Colombia juega dentro del contexto regional y global tiene una importancia indiscutible, porque esos problemas, de alguna manera, que se germinaron en el año 60 son los problemas más acuciantes de la realidad colombiana hoy por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Yago Pico de Coaña. Señor embajador, señor ministro, Víctor, Carlos Malamud, muchas gracias por esta oportunidad. Yo diría, en primer lugar, que es un gran libro. Es un libro necesario que trata los años 60 desde todas las perspectivas imaginables. La cultura, la economía, la política mundial y colombiana, los vaivenes conservadores y liberales al colombiano modo, los orígenes y desarrollo de las distintas guerrillas a los que ha hecho referencia el señor embajador, Marquetalia con las FARC-EP, el ENE con la influencia cristiano-católica de hombres sacerdotes españoles como Domingo Laín o Manuel Pérez, en San Vicente de Chucurí, por cierto, el M-19, el Batamán Cañón, el EPL, los movimientos sociales, la Iglesia, como veremos ahora, los sindicatos colombianos, la tolerancia y las costumbres morales, la lucha por los derechos civiles, la sexualidad, hasta los hippies, Woodstock y la isla de White. Digo eso para que lo compren, porque tienen que tenerlo como referencia, lo digo en serio, en la biblioteca, porque si van viendo el índice van a encontrar respuestas a una serie de situaciones que los viejos hemos vivido, como voy a decir ahora. Trata de todo, lo que nos permite, además de tenerlo como libro de biblioteca, profundizar en la historia y en las ideas. Y además me encanta la dedicatoria,
que dice a mis nietos, para quienes espero un mundo más libre, más abierto, sin perjuicios y sin discriminaciones. Nos transporta interpela a algo que los viejos pues recordamos, sentimos y vimos con el preámbulo de lo que estamos viendo ahora y de lo que se vino después en cuanto a libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales conceptuales. Fíjense ustedes un poco, nada más lo que pasó en esos años. Es una muestra, hay mucho más en el libro. 91, Gagarin, ¿se acuerdan? El primer ruso que empieza a volar por los aires. Seguido de la primera mujer que se llamaba Valentina Tereskova. En el 62 los Estados Unidos picados, como es lógico, detrás en aquel instante, todavía era la Unión Soviética. Glenn da la primera vuelta a la Tierra. Neil Armstrong, ya me dirán, pisa por primera vez la Luna, un gran paso por la humanidad, etcétera, etcétera. Pero fíjense en los 60, 63 asesinato de Kennedy, 63 también la marcha a Washington de Martin Luther King, que luego sería asesinado. El teléfono rojo se inaugura, la ley de derechos civiles en el 64, la mencionó el embajador, con Johnson, hay que decir que forzado por las circunstancias, no por iniciativa propia. Robert Kennedy asesinado en el 68, es tremendo. Asesinan a Robert Kennedy y matan también el mismo año en Bolivia al Che Guevara. Y ahí en mayo del 68, nada menos en Francia, con la rebelión estudiantil que muy acertadamente dice el autor y lo ha comentado el embajador. Fíjense bien, por lo que está pasando ahora, que ganan culturalmente, pero pierden políticamente. Eso no quiere decir que no tenga influencia, porque hasta el mayo del 68 propició como origen la salida de un fenómeno espectacular como De Gaulle, por ejemplo. En el 64, la OEA pide ruptura con Cuba. Fíjese bien, votaron en contra Bolivia, Chile, México y Uruguay. Vivimos a veces en la vida y en la historia una contradicción permanente. Gracias. Porque, como decía, estos son los que votaron en contra. Pero los que finalmente rompieron relaciones diplomáticas fueron todos menos dos. Estamos en la época franquista, ¿eh? México y la España de Franco. ¿Cómo lo ven? Los extremos se tocan, ¿no? Se crea la OEA en el 63, en todo el movimiento de descolonización. O sea, sí, fíjense si hay materia de consulta y qué bien lo ha organizado el autor. El movimiento de los países no alineados que viene de Bandung en el año 55 se solidifica en los 60. Paralelamente, y por decir algo, está James Bond, que se crea en el 62, Mafalda en el 64, Christian Bernard, para ser más serios, hace la primera operación del corazón en el 68, en el 62 Londres se crea Amnistía Internacional, el 71 Greenpeace. La pena de muerte, y eso la gente no lo sabe, es abolida en Francia únicamente en el año, si tengo aquí el dato, que creo que lo tengo, 68. Costa Rica llevaba un siglo anterior sin pena de muerte. Es decir, que los europeos podemos dar lecciones, pero pocos. Eso es lo que quiero decir con eso. Son especialmente recomendables para mí, y para los españoles, el capítulo 10, por ejemplo, del hispanismo al nadaísmo. No me refiero al nadaísmo porque sabe esto mucho más que yo, aunque me pareció un momento muy interesante en Colombia. Y cómo la Constitución Republicana de Colombia inspiró, la Constitución Republicana, de España inspiró la Constitución de Colombia. La política tremendamente conservadora del Instituto de Cultura Hispánica Español y también del colombiano, sin embargo, se forró a dar becas. Entre 1945 y 1970, 25.000 estudiantes de la región, y Ruiz Jiménez fue director del instituto. Fíjense los cambios que ha habido en la historia, ¿eh? Y las vueltas que da. Pues estuvieron en España estudiando. Las academias, la Academia Colombiana de la Lengua, la de la Historia. Luis Cuervo, por ejemplo, adelanto que yo soy un profundo admirador de Isabel la Católica, pero Luis Cuervo decía, porque había un sentimiento muy conservador hispanista, que lo refleja muy bien el autor, la definía como madre y soberana nuestra, bendita seas, Luis Cuervo. Yo, sinceramente, que admiro mucho a Isabel la Católica, cuando la han querido hacer santa,
Le conozco un montón de admiradores, pero devotos ni uno. Dos vivas históricos, además. Llega de Gaulle a la... El de Gaulle que acababa de decir, o que había hecho antes o después, no lo recuerdo bien, viva el Quebec libre, viva el Quebec libre. Y llega a Colombia, en la época de Guillermo León Valencia, en 1962, hace un gran discurso. Guillermo León Valencia, el presidente, le responde con otro discurso magnífico que acaba diciendo ¡viva España! Nunca se supo si lo hizo adrede o se equivocó. Pero eso fue así. El autor dice viva España, no se dijo la viva la madre patria, pero efectivamente sí. Curioso, ¿verdad? Las contradicciones están muy bien analizadas en el libro. La de los movimientos estudiantiles de mayo del 68 que se corresponden con los del 70 en Colombia, muy fuertes, con paro mayúsculo de estudiantes en Colombia, que ni siquiera una gran figura como Luis Carlos Galán, a la sazón ministro de Educación con Misael Pastrana, por ejemplo, pudo parar. La utilización del término bolivariano, que no deja de ser divertido. Yo soy un admirador de Bolívar, por supuesto, pero dígame, la utilización del término bolivariano, Laureano Gómez y el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica tenía tres parámetros muy definidos: catolicismo, hispanismo y pensamiento bolivariano. Cuba, Martí y Bolívar eran los dos elementos claves para Cuba. Rojas Pinilla, dictador, y Mussolini, con motivo del centenario de la muerte de Bolívar, citaban y esgrimían Bolívar como uno de sus elementos más importantes de referencia. La propaganda de las FARC y el M-19 crean las milicias, como no, bolivarianas. La extrema derecha colombiana, con Guillermo Alzate a la cabeza, dice que no hace falta Mussolini, basta con Bolívar. Y no digamos con Chávez en Venezuela. Tenemos Bolívar. Es decir, toda persona y término, quiero decir con esto, es utilizable y cada cual cuenta la feria como le ha ido en ella. La mujer lo ha hecho, una pequeña referencia. Estamos en los 500 años de Santa Teresa, esa gran santa, que en el siglo XVI era capaz de pedir, a ver si alguna vez nos tienen en cuenta, oh Señor, a las mujeres que servimos para algo, y viene en el fondo a reclamar incluso la posibilidad, implícitamente, no lo dice claramente porque la Inquisición estaba muy cercana, pues el papel de la mujer en la Iglesia mucho más allá, incluso la posibilidad de ser sacerdote. Bueno, la mujer no podía tener cuentas bancarias sin autorización del marido. Las tremendas dificultades, por ejemplo, de López Michelsen en Colombia para designar una gobernadora. En 1961, el cardenal Luis Concha Córdoba, como ven ustedes, tiene gran interés el libro porque no solo es culto, que lo es, de la política cultural, sino que define y delimita hechos con una enorme precisión y con una gran imparcialidad. Es decir, Luis Concha Córdoba, digo, se mostró contrario contra la ley de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer por atentar contra la unidad matrimonial y familiar y por suprimir la potestad del marido. A lo mejor algunos piensan que eso no lo vería bien, pero en fin. Desde luego yo no soy de esa línea. Pero más curioso, la prohibición de películas como La Dolce Vita, Hiroshima Mon Amour y desde luego las de Buñuel. El obispo de Medellín prohibió la entrada a Agustín Lara, Madrid, y a María Félix, por inmorales. Y hasta Cela tuvo dificultades. Y de todo ello se pasa a la primera mujer que preside la Bolsa de Nueva York en 1968. Es decir, es una década absolutamente impresionante, contradicciones y con elementos extraordinariamente precisos. La Iglesia, de todo es que me estamos diciendo, me he referido a la parte conservadora netamente de algún obispo y algún cardenal en Colombia, pero ojo, la influencia del Vaticano II del 62-65 y sobre todo hay un trascendental compromiso, la Conferencia Episcopal Latinoamericana CELAM, que ¿dónde se va a celebrar? En Medellín, precisamente en Medellín. Y esa conferencia es la confirmación de todo lo que va diciendo la teología de la liberación, es decir, en donde se especifica claramente un compromiso por la justicia, la libertad, la participación popular en la toma de decisiones y la consideración de la pobreza como un mal injustificable. Medellín es clave
Si antes había habido elementos conservadores que incluso suponían claramente al papel de la mujer, no solo en la Iglesia, sino en la sociedad, Medellín es la conferencia clave de la religión católica, y yo soy creyente. Los papeles de Medellín siguen actualizadamente al día, y fue en Colombia donde surgió. Todo ello es hoy avalado plenamente por el Papa Francisco, para que nadie nos tache. Pugna, por tanto, como dice en la cita de Germán Arciniegas, entre la libertad y el miedo, el escape from freedom famoso de Erich Fromm. Insisto, para terminar, con el autor, que por algo fue presidente de la Comisión y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 1992 y 1969. Un mundo más libre, como dice en la dedicatoria, para sus nietos, más abierto, sin perjuicios y sin discriminaciones. Muchas gracias. Gracias, Yago. Guillermo Fernández de Soto. Querido embajador, querido Yago, querido Carlos y querido Carlos y Álvaro, yo estoy verdaderamente preocupado porque pareciera que el libro lo leímos, como dicen aquí en España, a la limón, Yago y yo, y me ha puesto en un predicamento muy difícil, desde la dedicatoria hasta los sucesos que marca. Y casi que voy a regalarle esta hoja para que vea que lo que estoy diciendo es verdad, porque me ha dejado casi sin discurso. Es que hemos trabajado mucho tiempo juntos, por eso pedí yo hablar antes, claro. No lo pedí. Pero pensándolo bien, me facilita el trabajo, porque cuando Álvaro gentilmente me pidió que diera unas palabras, yo dije, quiero definir a Álvaro Tirado Mejía. ¿Cómo definirlo? Y encontré unas frases, unas palabras que en mi opinión lo fotografían tal y como él es. Álvaro Tirado Mejía es un gran demócrata. Álvaro es un amante de la historia. Es un gran académico. Es un defensor de los derechos humanos. Su trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde yo también serví, fue realmente admirable en un momento difícil para América Latina, y cuando empezaba la Comisión a jugar un rol estelar en el fortalecimiento de la democracia y en la plena aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Álvaro ha sido un cuidadoso diplomático. Las gestiones que el Estado colombiano le ha encargado a Álvaro siempre se han hecho con prudencia y en defensa de los intereses nacionales. Álvaro es un analista riguroso de la realidad colombiana y de la realidad internacional. Uno podría ejemplificarlo como un gran latinoamericano, pero sobre todo como un gran amigo. Creo que esas son las virtudes del autor de este libro, que precisamente por esas virtudes tienen, como muy bien decía Yago, la necesidad de que cada uno de nosotros lo tenga y lo disfrute, porque como decimos los colombianos, leer este libro es una verdadera delicia. Y permítanme que haga alguna mención personal de cómo conocí a Álvaro Tirado Mejía. Seguramente él también lo recuerda. Álvaro Tirado, uno lo conoce en Colombia por sus libros, por sus 8 tomos sobre la nueva historia de Colombia, sobre una biografía apasionante sobre la vida de Alfonso López Pumarejo, ese gran reformador liberal de los años 30. Pero lo conocí particularmente y personalmente en un desayuno de trabajo
cuando yo era viceministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Belisario Betancur, y Álvaro fue encargado de dirigir un grupo de trabajo para que contáramos la historia del grupo de Contadora. El grupo de Contadora, que yo puedo decir con mucho orgullo, fui plenipotenciario de Colombia, que fue una verdadera y auténtica lucha latinoamericana por encontrar una solución negociada a la crisis de Centroamérica. Y fue en ese desayuno en donde esa diplomacia latinoamericana, como quedó después plasmado en varios ejemplares que se escribieron, pues es un ejemplo para el mundo y para América Latina de que efectivamente somos capaces de hacer una política auténticamente latinoamericana. Después lo conocí de cerca como consejero presidencial de Virgilio Barco, consejero presidencial para los derechos humanos, en momentos en que ya la situación colombiana era un tanto difícil y en donde Álvaro cumplió un rol magistral, sobre todo en educar y en enseñar que el respeto de los derechos humanos era esencial para la democracia y que no era, como se decía anteriormente, que quienes defendíamos los derechos humanos teníamos tintes ideológicos o sesgos políticos. Álvaro jugó ese rol durante el tiempo que sirvió y yo quiero destacarlo porque su libro, efectivamente, como muy bien dice Yago, en esa dedicatoria tan hermosa que le hace a sus hijos, a sus nietas, identifica plenamente el sentido de su vida y el sentido de lo que ha hecho él por Colombia en estos temas. Yo puedo entonces decir que Álvaro Tirado ha cumplido con creces su ciclo vital en el servicio que le ha prestado a Colombia y a América Latina. Como canciller tuve el privilegio de contar con su consejo y tuve el privilegio de que él escribiese un magnífico estudio sobre un tema que preocupaba y sigue preocupando a Colombia y al mundo. Es el tema del tráfico ligero de armas pequeñas y medianas, que fue el tema que Colombia en ese momento llevó como bandera al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y Álvaro, en un estudio maravilloso, pudo mostrar la gravedad de este tema y cómo el tráfico de armas pequeñas y ligeras es de la proporción, o era en ese momento de la proporción del negocio del narcotráfico. Ese libro fue un aporte sustancial a la diplomacia colombiana de esos años. Recientemente constituimos en Colombia una fundación, el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, que ha sido precisamente un esfuerzo para poder avanzar en el estudio sistemático de la política internacional de Colombia. Pero su libro es el libro de un hombre con una pluma refinada que describe los intensos años 60. Es un libro que muestra lo que ocurría en esa época de Guerra Fría, esa época de un mundo que tenía una competencia encarnada entre los Estados Unidos y el mundo soviético y todos los cambios que se llevaron a cabo durante ese tiempo. Como bien decía Yago, también Álvaro trata en este libro el tema de la expulsión de la OEA y el papel que le jugó Colombia en esa expulsión de Cuba de la OEA, que muchos que hemos conocido la política internacional de Colombia hemos criticado y cuyos efectos aún se siguen sintiendo. Pero en la medida que uno avanza en el libro, pues menciono solamente temas que ya que han sido analizados: la irrupción del concepto del tercer mundo y de los no alineados, un criterio, por cierto, ya desueto; la lucha por los derechos civiles a los que se refería el embajador Fernando Carrillo; la saga o la leyenda de los Kennedy, Cuba y los Castro;
la llegada a la luna, que presenciamos todos atónitos en una televisión que era en blanco y negro, la guerra de Vietnam, la matanza de México, los hippies, Woodstock, las barricadas del 68 en París, la agitación universitaria, que en ese momento París más describió como que esos jóvenes condenan a la sociedad soviética de la misma manera que condenan a la sociedad burguesa. En otras palabras, rechazan de alguna forma a la sociedad occidental. El boom de la literatura latinoamericana, con la maravilla de escritores en América Latina y en Colombia, las reformas en la Iglesia y el Concilio Vaticano II, la primera visita de un Papa a América Latina, de Paulo VI, precisamente para llevar esa palabra, las expresiones artísticas, la libertad sexual y, por qué no recordarlo también, la invasión soviética a Checoslovaquia. Todos esos acontecimientos Álvaro de una u otra manera los trata en su libro. Álvaro, y yo quiero simplemente dejarles a ustedes algunos aspectos por destacar de esta obra. En su capítulo 13 hace una excepcional explicación de lo que es el estudio de la nueva historia, a la que también se refería Fernando Carrillo, y cómo hay una diferencia enorme entre lo que pensaban los historiadores de hace más de 40 años y lo que piensan historiadores como él en este momento. La diferencia simplemente radica en explicar que los historiadores narraban la historia, narraban lo que sucedía. Hoy los historiadores no solamente narran la historia, sino son muy analíticos en expresar y en contar cómo se sentían las poblaciones que vivían esa historia, cómo la gente sentía de cerca los acontecimientos. De manera que ese desarrollo, ese análisis sociológico que él hace en su libro es verdaderamente admirable. Las nuevas influencias, en ese capítulo también lo menciona, lo que hacía la CEPAL y los conceptos de centro y de periferia que se pusieron de moda en esos momentos de nuestra historia, los escritos de Günther Frank sobre desarrollo y subdesarrollo, los postulados de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleta sobre dependencia y desarrollo, así como las ideas de Rostock sobre las etapas de crecimiento y lo que muchos aprendíamos en los primeros años de economía en la universidad con el llamado despegue. Sin duda, durante esa época también el marxismo tuvo una enorme influencia y una enorme inspiración en muchos de los movimientos políticos y culturales de la región. Eso se reflejaba también, como Álvaro lo cuenta, en el teatro universitario en nuestro país. El teatro universitario se convirtió en una expresión vanguardista de lo que pasaba. Yo hice, por ejemplo, en el Teatro Colón, que mi madre dirigía en esa época, de niño, en una obra de Calderón de la Barca, El Gran Teatro del Mundo. Y el Gran Teatro del Mundo era una obra clásica que nada tenía que ver con lo que presentaban los otros centros universitarios de teatro, en donde había grandes concursos universitarios a ver quién era más de avanzada. Pero eso Álvaro lo narra con especial delicia en su libro. Narra también Álvaro cómo la contracultura que pregonaba la juventud era en los Estados Unidos, la juventud rebelde en Estados Unidos y en Europa de moda, pero cómo también en Francia, como aquí ya se ha dicho, la actitud de los estudiantes norteamericanos tenían una enorme importancia. Era una nueva forma de expresión de la sociedad civil, pero igual en esa época se presentaron intervenciones de Estados Unidos en América Latina, en Bahía Cochinos, en el año 61, en Panamá en el año 64, mucho antes del derrocamiento del general Noriega, en la República Dominicana, en la guerra de Vietnam, que todas ellas encendieron la protesta que tenía mucho sentido si uno mira
desde hoy la óptica de lo que ocurría. Y en Colombia, como él también muy prudentemente lo deja entrever, ya se vislumbraba la naturaleza de nuestro conflicto. Y con esto quisiera terminar. La verdad es que en Colombia hacemos hoy un esfuerzo inmenso por lograr una solución negociada al conflicto. Y yo soy de los que creo que es preferible quedarse con la bandera de la paz que con la bandera de la guerra. En Colombia, para algunos de ustedes que son extranjeros, lo que transforma la naturaleza del conflicto es la alianza del narcotráfico con la guerrilla. Esa alianza, más la decisión política de hacer la paz, son en mi opinión los dos factores que deben estar perfectamente claros en la mesa de negociación y en la sociedad colombiana si queremos que esa negociación sea una verdadera política de Estado que nos lleve a la finalización del conflicto y que cuente con los consensos básicos para que sea una paz justa y duradera como los colombianos queremos. Álvaro Tirado considerará conmigo, como lo dijo Martin Luther King en su famoso discurso en la entrega del Premio Nobel de Paz, que la búsqueda de la paz y la justicia es esencial, pero no construiremos, ni en Colombia, ni en ningún lugar del planeta donde haya conflictos, un mundo pacífico siguiendo un camino negativo. No es suficiente decir no debemos hacer la guerra, es necesario amar la paz y sacrificarnos por ella. Por eso debemos concentrarnos no solo en la expulsión negativa de la guerra, sino en la afirmación positiva de la paz y en todo lo bueno que ello tiene. El mundo de los 60s es un mundo distinto al de hoy. No es sino mirar los retos que tiene América Latina y mirar los retos que tenía en ese momento. Los desafíos de hoy en un mundo frágil, en un mundo que yo denomino en mis análisis como de paz fría, son distintos al de la Guerra Fría de los años 60. Y los retos que tiene América Latina después de haber obtenido la democracia, después de haber logrado un crecimiento importante económico, después de haber logrado que más de 50 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza, son retos que tienen que ver con cumplir lo que hemos prometido y con que la democracia sea capaz de satisfacer las necesidades de igualdad, que sigue siendo uno de los temas apremiantes de nuestra región. A Álvaro le expreso mi admiración, mi respeto, lo invito a seguir entregándonos obras como esta que siempre nos ilustra y nos enseña. Y a Beatriz, su compañera de vida, todo nuestro afecto. Y a ustedes los invito a que lean este, como ya dije, delicioso libro que el autor hoy nos presenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Déjenme comenzar diciendo que hasta hace un mes atrás yo no conocía personalmente a Álvaro Tirado Mejía. Por supuesto que Álvaro Tirado Mejía no solamente es muy conocido por sus obras en Colombia, sino también fuera de Colombia, y sí conocía parte de su obra. Sin embargo, y si bien no creo mucho en las teorías conspirativas, una envolvente conspiración colombiana me acercó de manera multidimensional a Álvaro Tirado Mejía. Parte de esa conspiración está sentada en esta mesa, parte también está vinculada a la Fundación Mafre, pero en definitiva, por distintos lados y de forma simultánea, como decía, la obra de los años 60 y con ella la presencia de Álvaro Tirado llegó hacia mí. Y la verdad que estoy encantado de que hubiera sido así, porque de otra manera probablemente no hubiera leído en estos días los años 60, una revolución en la cultura, y debo confesar que la lectura me llevó por un delicioso y agradable viaje en el túnel del tiempo, que de alguna manera es el túnel de mi tiempo, no el túnel del tiempo en abstracto, sino el túnel de mi tiempo, ya que buena parte de las cosas que allí se narran
son vivencias personales de mi adolescencia y mi juventud. Por ejemplo, la visita de Gaulle, que no solamente estuvo en Colombia, también estuvo en Buenos Aires. Y recuerdo dos pintadas, que había dos consignas que se pintaban en las paredes de Buenos Aires, cuando el peronismo y Perón estaban proscritos. La primera, ni yanquis ni marxistas peronistas, y la segunda, muy vinculada con esta, que era De Gaulle, Perón, tercera posición. La obra también, y es uno de los grandes méritos de la labor de Álvaro Tirado, es que es un permanente contrapunto entre lo que pasa en el mundo, o en el mundo occidental, si se quiere, más lo que ocurre en América Latina y sobre todo lo que ocurre en Colombia. Es decir, es mucho más que una mirada ombliguista sobre, o autista sobre Colombia en los 60, porque una mirada autista sobre Colombia en los 60 no nos daría toda la profundidad de lo que es o lo que han sido estos años en Colombia. Cuando hablaba el embajador, decía que uno de los méritos de la obra es que vaticina muchas de las cosas que van a venir después. A mí, después de leer el libro, la gran pregunta que me quedó, y que es una pregunta que viene de lejos, es por qué en Colombia, a diferencia de lo que ocurría en muchos países de América Latina, en los años 60 se mantuvo la democracia. Y esto es un rara avis en América Latina, sobre todo si tenemos en cuenta el golpe de los militares brasileños en el 64, el golpe de Onganía en el 66, otros golpes militares en Bolivia y Perú, la dictadura de Stroessner, y podríamos seguir. ¿Y por qué se mantuvo la democracia en Colombia? Algunas de las posibles elementos para responder a esta pregunta están en este libro. Sobre todo en una época en la cual prácticamente nadie en muchos países de América Latina creía en la democracia. No creía en la democracia la izquierda, porque pensaban que era una democracia formal, burguesa, manipulada, pero tampoco la derecha, porque pensaban que era la pequeña ventana, la pequeña rendija por la cual las clases populares se iban a colar para meternos de matute, como se dice, el comunismo, aunque no se hubiera ganado el favor popular. De ahí que uno de los temas que nos propone Álvaro Tirado para reflexionar es el impacto de la Revolución Cubana en América Latina y en Colombia en particular. Un impacto que ha tenido y sigue teniendo, como se ha puesto de manifiesto, un largo recorrido. La guerrilla y la lucha armada no es una experiencia lamentablemente ajena a la realidad cotidiana de Colombia, unido también evidentemente a ese giro a la izquierda de la Iglesia en esta época. Un giro a la izquierda que no fue solamente un giro a la izquierda, sino fue un giro a la izquierda para adoptar posturas claramente nacionalistas y revolucionarias, muy vinculadas a la Revolución Cubana. De ahí el auge, por ejemplo, de una publicación en Argentina que creo parafrasea claramente esta situación, que se llamaba Cristianismo y Revolución. Pero en esta pugna por las ideas de las sociedades latinoamericanas y colombiana, no solo era el marxismo el que estaba presente, y en el caso de Colombia, y ya se mencionó, Álvaro Tirado dedica todo un capítulo al hispanismo, al impacto del hispanismo, al Instituto de Cultura Hispánica, ya que
no todo era contracultura en esta época. Había con la contracultura que tenía un fuerte impacto, pero había una pugna muy fuerte, frontal a veces, entre la contracultura que pugnaba por emerger versus la cultura tradicional que intentaba defender lo que entendía que eran sus feudos tradicionales. De ahí esta confrontación permanente en esta época de tanto cambio de lo nuevo contra lo viejo. Y también, como se mencionó, los años 60 tuvieron un fuerte impacto en la cultura, pero en la cultura en sentido amplio. Y de alguna manera esto es el hilo conductor de la obra de Álvaro Tirado. Y esto implica hablar, como se habla, de las costumbres, de la moda, de la música, del rock, de las ciencias sociales. Se habla del esplendor de la sociología, que ha sido así, del peso de la economía, pero también de la gran transformación que hubo en la historia colombiana y en la historia de muchos otros países, no solamente latinoamericanos. Y aquí le quiero agradecer profundamente a Álvaro Tirado porque la lectura de su obra me permitió reencontrarme con viejos amigos, como Marco Palacio, como Jorge Orlando Melo, entre otros, pero también con Malcolm Dees o con el gran influjo que tuvo Oxford y St. Anthony's College especialmente en la moderna historiografía colombiana. Y llegados a este punto, déjenme concluir con una reflexión historiográfica o con una pregunta historiográfica. Uno no escapa a su profesión al fin de cuentas. Según la historiografía más tradicional, para escribir historia, para hacer historia, hay que tener la perspectiva suficiente. No hablemos ya de la historia del tiempo presente, es decir, la historia de lo que está pasando ahora en nuestros días. Pero si aquí tuviéramos un historiador de los años 40, 50, podría preguntarse, ¿no es algo demasiado próximo el estudio de los años 60 para poder hacerlo? ¿No hay una falta de perspectiva, sobre todo porque el autor ha sido coetáneo de estos hechos y está fuertemente influenciado por los mismos? Son preguntas que evidentemente hace 40 o 50 años era muy corriente escuchar. Hoy ya no. Y de hecho, evidentemente, no porque sea ahistórico hacerse esa pregunta o esa reflexión, sino por la misma lectura del libro. Es decir, lo que la lectura del libro demuestra es que sí que es perfectamente posible. Es que, pese a que el autor, el escritor de la obra, ha vivido en este periodo, ha sabido tomar la distancia suficiente, ha sabido recurrir a las fuentes y a las bibliografías adecuadas para redactar una obra monumental como esta y, evidentemente, al igual que hicieron mis compañeros de mesa, recomiendo vivamente su lectura porque es realmente maravillosa. Muchas gracias. Pues, el señor autor tiene la palabra. Bueno, pues en primer lugar yo debo agradecer a la Casa de América la posibilidad de presentar mi libro acá. La Casa de América es muy representativa para nosotros los escritores, historiadores, científicos sociales, intelectuales de América Latina. Y el hecho de la presentación de mi libro en este recinto y con las personas que han tenido la bondad de acompañarme en la mesa y hacer unos comentarios, pues me llena de satisfacción y a ellos les doy mis agradecimientos. Por supuesto también a todos ustedes que están acá. Esta es una ciudad que tiene muchas actividades, hoy mismo hay varias en este recinto, gente muy prestigiosa, o 4, y
realmente pues les agradezco que hayan venido. Y entre ellos también muy especialmente algunos colegas historiadores españoles, me gusta mucho que estén acá. Quiero agradecer, pues por supuesto, muy especialmente a las personas que presentaron el libro. Y cuando no solamente presentaron el libro, sino a mi persona, pues me dejaron sin qué decir. Yo creo que es un poco exagerado, pero algún político colombiano en Colombia dijo hace tiempos: a la gente hay que creerle. Entonces, no tengo más que decir eso. Ahora, pero sí quiero hacer una pequeña alusión a cada una de las personas que presentaron el libro, al volverle a expresar mis agradecimientos, y empiezo por orden de intervenciones. Al embajador Carrillo lo conocí en unas circunstancias, él sigue siendo joven, pero cuando era muy joven. Recuerdo que yo era director de la Fundación Santillana en Bogotá, y el presidente de la fundación era el presidente Belisario Betancur. Y allá fue un jovencito con un cuento, era que tenían una papeleta, yo no sé qué cosas, para hacer una nueva constitución y un movimiento por fuera de los partidos y eso, y resultó que ese movimiento terminó en la Constitución del 91, en un cambio fundamental de las instituciones colombianas, difícil. Luego, ya como canciller, Guillermo Fernández dio un paso muy importante también en este campo, y fue cuando Colombia aceptó la competencia de la Corte Penal Internacional, e incluso con mucha visión, como lo permitían los estatutos de la Corte, aceptó una especie de moratoria por unos años, un compás de espera, para que las FARC entendieran el mensaje y se apresuraran a hacer lo que ahora, nunca es tarde, pero un poco en retraso, están haciendo, y le hubiera economizado muchos sinsabores a Colombia si les hubieran dado ese paso, y a ellos mismos y al país, en la medida en que ya las conversaciones de este gobierno, de quien las haga, tendrán que ser en un marco distinto, porque existe ya esa normativa internacional. Por supuesto, el doctor Guillermo Fernández tuvo la incomprensión de vastos sectores del país, o de algunos sectores del país, yo también. Yo creo que más de los copartidarios del doctor Fernández que de los míos, pero también de algunos de los míos, porque consideraban que era torpemente de que la presencia de estos organismos internacionales era inmiscuirse en asuntos internos, y por otro tipo de razones. De suerte que me complace mucho, muy especialmente, pues tenemos una vieja amistad, y que él haya accedido también a decir unas palabras y que sea un poco desbordado en elogios hoy, en el día de hoy. Espero que la próxima vez sea menos literario y utilice menos la hipérbole. Y en cuanto pues a mi querido amigo Carlos Malamuda, quien personalmente he conocido, pero quien considero amigo desde hace tiempo porque lo he leído mucho, no solamente sus textos de historia, ahora nada más que hice un viaje de recreo por el sur del país, estuve en los trenes de este país que invitan a la lectura, leer su libro sobre historia de América Latina. Lo leo frecuentemente también los artículos que escribe sobre la realidad latinoamericana, y es una persona que no solamente tiene una gran formación como historiador, es un acreditado historiador, sino que al mismo tiempo es una persona que se preocupa y que se expresa sobre la vida cotidiana. A todos ellos, pues, muchísimas gracias. Y aquí voy a ser muy breve, pues empatar con otro asunto. Y empecemos por el final, la pregunta de Carlos Malamud. ¿Qué me llevó a escribir este libro sobre un asunto tan contemporáneo? Y yo he sido profesor de historia del siglo XIX y siglo XX. El país, y tengo un capítulo, ya sé si alusión a ello, ha avanzado muchísimo en la historiografía.
pero yo y algunos otros pocos nos sentimos un poco solos porque hay excelentes trabajos sobre la colonia. Algunos llegan hasta la independencia, pero como que se frenan. Cada vez hay una ausencia muy grande de trabajos de historia sobre el siglo XX en Colombia. Ha habido una rama, eso sí, que se ha desarrollado mucho. Yo participé en el IEPRI, que es tal vez el instituto que más, de la Universidad Nacional, que más ha trabajado eso, y es sobre el aspecto de la violencia. Hasta el punto de que en Colombia existe una profesión que no existe en ninguna parte del mundo, la de violentólogo. Somos los especialistas en violencia. Y es una rama interesantísima, pero aparte de la violencia, yo creo que a Colombia se le podría aplicar algo que un distinguido historiador y buen amigo venezolano, Carrera Damas, aplicaba a su país. Decía es que en mi país tiene, la historiografía de mi país tiene horror a lo contemporáneo. Y yo diría que ese horror a lo contemporáneo en parte también lo vivimos en Colombia. Entonces a mí me motivó escribir sobre un tema más reciente, pero también me motivó pues el hecho de que yo viví todo, discretamente a veces fui actor de segunda, tercera categoría y digo, me menciono, pero todo. Participé, ya lo mencionaban, en forma compartida cuando llegó el hombre a la luna. No es lo mismo ver ahora los videos, que ya saben que de todas maneras van a volver, sino lo que uno decide, si se quedan allá y cómo va a ser el asunto. Es decir, hasta todas las otras situaciones. Y traté de aplicar un método de historiador. No se trata de unas memorias de ninguna manera, sino del tratamiento de un momento importante, yo creo que más que importante, determinante en la historia del siglo XX, donde por supuesto están las vivencias, pero con una metodología de historiador. Y también porque los años 60, porque es que, como se ha dicho aquí, los años 60 fueron un movimiento de quiebre en la cultura sobre todo, que es lo que da consecuencias de larga y de mediana duración. Y empecemos, no por las vivencias que tuvimos los que vivíamos en esa época. Miremos la prensa del momento. Hay una campaña electoral en Estados Unidos. ¿Quién es la candidata? Una mujer. Eso es los 60. Las mujeres, claro, pues había Indira Gandhi, había Golda Meir, es decir, había 2 o 3 casos muy excepcionales, pero una de lo que viene de los años 60 es la presencia de la mujer en la vida social, en la vida política, en la vida económica, en la vida cultural, etc. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Un negro. ¿Qué eran los 60? ¿Qué era el movimiento de los derechos civiles? Y además, no solamente, para hablar otra vez de una candidata presidencial, ha habido 3 secretarias de Estado, de ellas una negra. Eso era inconcebible. Yo recuerdo que en los años 60, porque lo recuerdo, había novelas de ciencia ficción. Si alguna vez hay un negro en Estados Unidos de presidente, ¿qué pasaría en ese país? Esa ciencia ficción es parte de la vida política del momento. Pero ¿qué pasa en otros ámbitos? Por ejemplo, la ecología. Mire, y ya se ha hablado aquí, el Papa acaba de hacer una encíclica sobre ecología. Posiblemente ni a San Pedro ni a San Pablo se les hubieran ocurrido esos temas, son los temas que se introducen en la vida, en la vida moderna. A partir de un hecho que ya se ha mencionado acá, lo que fue el CELAM, lo que fue el Concilio Vaticano II y el CELAM de Medellín. Se puede ser creyente o no, eso es otro asunto, pero nadie puede dudar de la importancia de la Iglesia Católica en Occidente y las consecuencias que eso tuvo. Eso sucedió en los años 60. El atuendo, es decir, yo recuerdo a la facultad íbamos de corbata, es decir, los tenis impusieron, hasta el punto que un historiador inglés que ustedes han oído mencionar muchísimo, Hobsbawm, que dice que no entendió nada del 60 porque él era un marxista clásico, y un marxista clásico no podía entender esas cosas, pero además dice es que por mi edad yo no puedo entender eso. ¿Qué voy a entender yo de mayo del 68 una persona que no se ha puesto un blue jean en su vida? Lo dice en su autobiografía. Es decir, el atuendo cambió totalmente, y los Beatles, cambió la música,
y cambió, es decir, todo ese tipo de cambios fueron fundamentales, y por eso pues eso fue lo que me llevó a escoger ese periodo para mi trabajo. Por otra parte, también tenía una idea, y en gran parte, pues por eso estoy aquí también. Ya he hecho este ejercicio en el Ecuador, posiblemente lo voy a hacer en México, y es promover que en otros países de Iberoamérica se hagan trabajos semejantes sobre los años 60. Porque sí, el mayo del 68 influyó en todo el mundo, y el movimiento universitario influyó en el mundo entero, y los Beatles también, y el Concilio Vaticano, y los medios de comunicación, todo, pero influyeron de acuerdo a la estructura de cada sociedad. Los 60 pues, tuvieron en México unos efectos, en Argentina otros, en Colombia otros, en Estados Unidos otros, y entonces el propósito, y por eso estoy contento de hacer esta presentación en esta casa, que puede ser un elemento de unión, o de lanzamiento de una idea, o de fortificación de una idea, alentar a que otros colegas hagan unos trabajos similares. Lo otro, pues yo creo que ya más que suficiente se ha dicho del libro. Yo no tengo más que volver a expresarles mis agradecimientos por la presencia acá, y pues no estoy haciendo marketing, pero si leen el libro sería muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por vuestra asistencia y buenas noches.